¿Qué tal, familia? Un nuevo micro de Pastoral de la Vida, la propuesta de formación permanente de nuestra parroquia Inmaculada Concepción de Concordia. Hoy vamos a compartir Pastoral de la Salud y Catequesis. Y nos va a acompañar, en el segundo momento, el padre Federico Sosa, sacerdote del Instituto Secular de los Oblatos Diocesanos, actualmente residiendo en Ciudadela y trabajando en la diócesis de La Ferrere, también director del Instituto de Catequesis de esa diócesis. Vamos o les voy a proponer el texto bíblico para este tema. Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19. La palabra dice así: que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados en el amor y en él puedan edificarse, que sean capaces de comprender con todos los creyentes cuán ancho y cuán largo y alto y profundo es. En una palabra, que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En un momento vamos a volver y vamos a dialogar entonces con el padre Federico Sosa acerca del concepto de catequesis, pero ahondando en la relación entre catequesis y pastoral de la salud. Allí van a salir temas de la vulnerabilidad, del cuidado de los demás, de profundizar en las personas de los catequistas. Como siempre, en cada micro, agradecemos a la Fundación María de la Concordia. Volvemos en un minuto. Somos un nuevo pueblo, gestando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos, y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida, y anunciamos esta buena noticia: hemos sido salvados por el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Estamos entonces con el padre Federico Sosa. Recordamos, el padre Federico Sosa, actualmente en la diócesis de La Ferrere, en el conurbano, en el Gran Buenos Aires, es miembro de un instituto secular, una comunidad religiosa, los Oblatos Diocesanos. Y interesante porque el fundador de la congregación, de la comunidad, mejor dicho, del padre Federico, estuvo en su historia, estuvo un año y tanto, ahora vamos a preguntar a Federico, aquí por la parroquia San Antonio, la actual catedral de nuestra diócesis de Concordia, el padre Agustín Elizalde. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. Muy bien. Entonces, ya que arrancamos así, antes de introducirnos en el tema, vamos a compartir Pastoral de la Salud y Catequesis,
¿Por qué este tema? Por dos cosas. Primero, para aprovechar la visita del padre a nuestra diócesis. Segundo, porque entre otras actividades pastorales del padre Federico, él es director del seminario catequísticos en la diócesis o de la diócesis de Gregorio de la Ferrere, ¿sí? Entonces vamos a abordar un poquito la catequesis en general, la catequesis especial, alguna cosa, y esto como todos nuestros temas en los micros enfocados desde el concepto de pastoral de la vida. Entonces, antes de ir de lleno al tema, Federico, entonces, tu fundador de los Oblatos Diocesanos, estuvo por Concordia. Contanos eso un poquito. Así es, padre. Transcurría el año 1928 cuando el padre Edgar, de acá de Concordia, toma contacto con un grupo de misioneros que venía desde Francia, y entre ellos el padre Agustín Boney Elizalde. En realidad su apellido era Boney, pero para facilitar el lenguaje, inclusive acá en América, toma el de su madre, que es Elizalde. Entonces queda como Agustín Boney Elizalde. Y llega el 22 de marzo de 1928 a la parroquia San Antonio en Concordia, a misionar. Y acá se queda aproximadamente un año y unos meses misionando en esta bendita tierra, hasta que luego Monseñor Alberti pasa por acá, arzobispo de La Plata, toma contacto con el padre Agustín y luego lo lleva como secretario de Monseñor Chimento, que era el auxiliar en esos momentos del arzobispado de La Plata. Es así que nuestro fundador pasa por esta tierra y bueno, hoy por la gracia de Dios me toca también pasar por acá. Él funda un instituto secular de varones y mujeres, oblatos diocesanos y oblatas diocesanas. Y más tarde conforman la familia los fieles asociados, que son matrimonios, viudos, solteros, que abrazan el carisma dado por el padre Agustín y evangelizan junto con nosotros en medio del mundo. Para trabajar al servicio de las diócesis, ¿no? Al servicio de la diócesis. Nuestro carisma es la oblación y la diocesaneidad, es decir, nuestra entrega al servicio de nuestra diócesis en una gran comunión con el obispo. Para lo que el obispo nos necesite, ahí estamos presentes. No es un detalle menor que nos cuente esto el padre Federico, porque esta es la riqueza en la iglesia, ¿eh? Y la riqueza en la iglesia, los carismas vienen también vehiculizados por una persona o por varias personas particular, ¿no? En este caso por el padre Agustín, ya gozando por supuesto de la eternidad y con un santo varón como lo conocen especialmente en Buenos Aires, ¿no? En Ciudadela, allí en el conurbano, donde él desarrolló después toda su acción misionera. Pero pasó por aquí por Concordia, seguramente dejó lo suyo también en ese año que estuvo de misionero. Eran los grandes hombres y mujeres que venían de Europa, ¿no? A traer el Evangelio y a catequizar, justamente, ¿no? Y a catequizar. Permitime contarte, bueno, que justamente hoy, 2 de agosto, está cumpliendo 90 años de la llegada del padre Agustín a Ciudadela. Lo hace un 2 de agosto de 1931 a esa pequeña ciudad para comenzar un trabajo que luego se va a transformar de esa pequeña ciudad a una gran ciudad del conurbano bonaerense. Un gran catequista, ¿sí? Y bueno, con Federico también estuvimos trabajando juntos un buen tiempo en el ámbito hospitalario, ¿sí? Él en su momento no era sacerdote, yo tampoco, yo era religioso y él era
un laico consagrado en su instituto, pero trabajamos en pastoral de salud justamente, ¿no? Entonces, estas cosas nos van uniendo en el camino y es lo que queremos compartir. Entonces, no es que vamos a trabajar la catequesis porque para eso tendríamos que llamar a otras personas del ámbito también diocesano, ¿no? Que trabajan en la catequesis como tal, la catequesis sacramental, sino que vamos a compartir, profundizar algún concepto en general, apuntando a la catequesis también como un instrumento para la vida. Entonces, Federico, desde tu conocimiento, recordarnos un poco esto que es la catequesis, ¿no? Así en general. La catequesis es un ministerio eclesial al servicio de la palabra de Dios que busca educar en la fe a hombres y mujeres y a las comunidades. Eso sería en forma general, ¿no? Que busca educar en la fe. Bien, bien, bien. El catecismo, acá lo recuerdo, Catecismo de la Iglesia Católica en el número 5, justamente este es el concepto, ¿no? Es la profundización en el mensaje evangélico para educar en la fe, es decir, está la gracia del don de la fe y se busca entonces profundizar aquello que ya se venía recibiendo, ¿no? El tema de la familia aparece allí en el medio. ¿Y qué podemos entonces, cómo podemos ligar catequesis y vida? Creo que nos viene muy bien para recordar ese pasaje de Juan en el capítulo 10, versículo 10, que dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y que se refiere a una vida nueva y eterna, que consiste en la comunión con el Padre, a todo hombre que está llamado gratuitamente en el Hijo por medio del Espíritu Santo que nos santifica. Muy bien. Si hablamos de catequesis sacramental, vos estás ahora como director del Instituto de Catequesis, ¿sí? De tu diócesis, ¿sí? ¿En qué ha cambiado por ahí desde nuestra catequesis, cuando nosotros tuvimos en algún momento de nuestra vida, no hace tanto por cierto, y hoy, digamos, hay metodologías nuevas, se buscan nuevas herramientas? Creo que en primer lugar ha dejado de ser como en primer lugar ese contenido que antes recibíamos y que a la persona, si bien se la tenía presente, no estaba tan presente. Era una catequesis donde se impartía solamente el contenido. Ahora, actualmente se intenta que convertir a los hombres y mujeres en discípulos de Jesús sea también desde el testimonio y desde otro lugar, donde el catequista puede acompañar, puede acompañar no solamente al niño, a la niña, al adolescente, al adulto, sino también a sus familias. Ya hay otro condimento, la metodología sí fue cambiando, por supuesto, pero para hacerla más humana, más cercana, diría yo. Y no tan escolarizada, quizás, Claro, ¿no? y En no su tan momento. profesional. El Papa Francisco en el 2013 nos recalcaba a todos los catequistas, no profesionalicen la catequesis, porque profesionalizar la catequesis significa que ponemos toda nuestra mirada, nuestro acento en ese contenido, donde muchas veces no tenemos en cuenta a las personas y la situación social hoy nos permite, hoy nos tiene que hacer ver a los catequistas, preguntar al niño, al adolescente, cómo estás, si comiste, si desayunaste, si estás bien, si estás necesitando algo. Una catequesis que se compromete ante la realidad que vemos con ellos y con la familia. Por eso una catequesis para la vida, ¿no? Esta vida en abundancia que nos propone Jesús, que va más allá de los contenidos, que
que son importantes, pero que busca la experiencia de Dios. Vamos a compartir ahora un videíto, pues son creo que 7 minutos, del Papa Francisco. La enfermedad tiene un rostro, ¿sí? Fue por la Jornada Mundial del Enfermo, en febrero, en el año 2021, su mensaje, y esto es un poco un resumen. Y de ahí queremos sacar algún contenido para poder después hacer la bajada entonces a la catequesis y enfermos, personas sufrientes, su experiencia de Dios, que implica la catequesis también. Los invitamos a verlos. El 11 de febrero se conmemora la edición número 29 de la Jornada Mundial del Enfermo, una ocasión para brindar una atención especial a las personas enfermas y a quienes las cuidan. Pensando en quienes sufren en todo el mundo los efectos de la pandemia del coronavirus, el Papa ha enviado un mensaje en el que expresa su cercanía a los más pobres y marginados. Propone detenerse, escuchar, establecer una relación directa y personal con el otro, sentir empatía y conmoción por él o por ella, dejarse involucrar en su sufrimiento hasta llegar a hacerse cargo de él por medio del servicio. Non sappiamo che cosa ci riserverà il 2021, ma ciò che ognuno di noi e tutti insieme possiamo fare è di impegnarci un po' di più a prenderci cura gli uni degli altri e del creato. El Papa recuerda que la enfermedad hace que sintamos nuestra propia vulnerabilidad y al mismo tiempo la necesidad innata del otro. La enfermedad impone una pregunta por el sentido en que la fe se dirige a Dios, una pregunta que busca un nuevo significado y una nueva dirección para la existencia y que a veces puede ser que no encuentre una respuesta inmediata. Questa angoscia nella quale a difficoltà si aggiunge difficoltà non si può superare da soli. El Papa recuerda que la enfermedad siempre tiene un rostro, incluso más de uno. Tiene el rostro de cada enfermo y enferma, también de quienes se sienten ignorados, excluidos, víctimas de injusticias sociales que niegan sus derechos fundamentales. Con la tempesta è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri ego, sempre preoccupati della propria immagine. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. El Papa insiste en que para que haya una buena terapia es decisivo el aspecto relacional, que también ayuda a quienes cuidan de los enfermos a acompañarles en un camino de curación, gracias a una relación interpersonal de confianza. I pazienti hanno sentito spesso di avere accanto a sé degli angeli che li hanno aiutati a recuperare la salute e nello stesso tempo li hanno consolati, sostenuti e a volte accompagnati fino alle soglie dell'incontro finale con il Signore. Por eso ha recordado que una sociedad es tanto más humana cuanto más sabe cuidar a sus miembros más frágiles y que más sufren, y sabe hacerlo con eficiencia animada por el amor fraterno. Muy bien, hemos compartido el video, entonces, una síntesis del mensaje del Papa. La enfermedad tiene un rostro. Y si uno anota unas resonancias de lo escuchado, el mensaje habla de profundizar en la persona, un poco lo que hablaba el padre Federico, ¿no? La catequesis, como no centrarla todo en el contenido, sino la persona que tengo delante, sea un niño, sea un adolescente, sea un adulto, en cualquier condición y circunstancia de su vida. Dar valor a las relaciones, ¿no? La catequesis propiamente, justamente, es profundizar la relación fraterna como comunidad de iglesia, pero mirando la relación con Dios, ¿no? En la iglesia.
El Papa va a hablar también de un mundo enfermo, entonces quiere decir que la catequesis también tiene que estar contextualizada en un mundo que está enfermo, ¿no? Aquí hace mención el Papa por el tema de la pandemia también, y las imágenes van acompañando eso, ¿no? El tema de la fraternidad, del cuidado de los demás, la vulnerabilidad, ¿no? Que después tocaremos algo respecto a los más vulnerables y la catequesis. Y el tema de las personas de los catequistas, ¿no? Y aquí, Padre Federico, vos, como dijimos anteriormente, sos director del Centro de Catequesis de la diócesis, que tiene el nombre de un beato argentino, un catequista, un laico, un padre de familia. Compartinos un poco eso porque nos va a dar justamente el contexto del catequista, el laico catequista especialmente, y las situaciones de sufrimiento. Bien, esto de acompañar a las personas en un estado de vulnerabilidad o frágil, nuestro seminario lleva el nombre de Wenceslao Pedernera, el mártir. Wenceslao Wenceslao Pedernera. Pedernera, que fue un laico y que él, junto con su esposa Coca, que actualmente vive en La Rioja, y sus 3 hijas, ellos entendieron muy bien cuál era la misión del catequista. Un catequista que es discípulo misionero de Jesús y que entendió muy bien también lo que Jesús nos pide a los catequistas: denle ustedes de comer. Y darle ustedes de comer significa comprometernos con la realidad, especialmente del que está frágil, del enfermo. Y yo te decía que no solamente es transmitir el contenido de la catequesis, que es importante, por supuesto, pero un catequista que se transforma en acompañar al enfermo desde su lugar de enfermedad, de tristeza, de soledad, y aún también, por supuesto, de unas necesidades que como Wenceslao Pedernera lo hacía, ¿no? Comedores, ropa, etcétera, etcétera. Pero con relación al enfermo, el catequista, como buen discípulo misionero, da su catequesis, realiza su catequesis en el acompañamiento con el más frágil. ¿Por qué? Porque descubre en la otra persona un rostro de Cristo doliente y por lo tanto se compromete a acompañarlo, a abrazarlo y a comprometerse aún también económicamente, ¿no? Si así lo amerita la situación. Bien. La catequesis especial. ¿Podés comentarnos algo al respecto? ¿La institución donde estás está formando sobre ese tema? Estamos trabajando mucho, en este tiempo de pandemia que es muy difícil muchas veces acompañar a las personas con capacidades diferentes. Por supuesto que a muchos catequistas se le hizo difícil, pero sin embargo estamos trabajando mucho con los papás y con los catequistas que están formados en esta área para que este contenido llegue, pero sobre todo por medio del acompañamiento. Sabemos que para acompañar a personas con discapacidad se necesita tiempo, se necesita una metodología distinta de la que se aplica hoy en una catequesis convencional, pero sin embargo estamos haciendo una gran experiencia de acompañamiento a los papás, sobre todo a las familias que tienen un chico con una capacidad diferente. Y porque siempre se insiste y se va a seguir insistiendo que los primeros catequistas son los padres, ¿no? La familia, ¿no? También en el chico, en la persona vulnerable o con alguna discapacidad o capacidades diferentes, como se quiera llamar, ¿no? El mensaje de Jesús siempre
está presente, ¿no? Y es conveniente en cualquier situación para que tenga la experiencia de Dios, justamente, ¿no? De eso se trata. Nosotros, Federico, con vos estuvimos también trabajando en pastoral de salud, ¿no? Y hemos hecho, ¿por qué no?, catequesis, no la convencional, por supuesto, en un hospital, pero sí de acompañar procesos de fe. Entonces, ¿te acordás de algún aspecto así que nos quieras compartir del hospital y el acompañamiento catequístico desde en la cama del enfermo? Sí, desde la experiencia creo que la persona frágil, la persona enferma, lo que necesita es que el catequista, el discípulo misionero, porque es así, esté a la par. ¿M? Muchas veces en el silencio, muchas veces tomándolo de la mano, muchas veces ayudando en lo que el paciente lo necesita, pero sobre todo la presencia, ¿no? Y a partir de esa presencia que eh, el paciente, la persona enferma, pueda descubrir en nosotros también la presencia de Dios, ¿m? Y nosotros seguir descubriendo a ellos la presencia de Jesús, el rostro de Dios en el momento de la enfermedad. Y el paciente cuando puede recibir eso que nosotros le entregamos con una palabra, con un te quiero, con un te amo, te vas a recuperar, el paciente siente verdaderamente que Dios está con él. Y muchas veces hemos visto tantas recuperaciones en nuestro hospital con el solo hecho de que nos transformamos en esos bastones que necesitan las personas que están enfermas. Linda imagen la del bastón, ¿no? Que va acompañando el proceso de vida. Un catequista en la parroquia, en un colegio, si bien tiene metodologías quizás distintas, requerimientos distintos, pero al fin y al cabo es eso. Es el que va acompañando el camino de fe de la persona que tiene puesta enfrente, y no es un acompañamiento en masa, sino que justamente tiene que personalizar muy bien, ¿no? Porque Jesús va hablando en el corazón de cada uno, si bien lo hace también en el contexto comunitario de la iglesia, contexto comunitario de una parroquia, de un colegio, de una casa, de un hospital, en el medio de una familia, de un barrio, en situaciones X, ¿no? O cualquiera de esas. Lo que se busca es, mejor dicho, suscitar la experiencia de Dios en la persona. Vamos terminando, Padre Federico, y tengo una pregunta un poco que siempre le hacemos al final de los micros, ¿no? A los que vienen aquí a compartir algún tema. Si nos querés brevemente compartir alguna experiencia así fuerte, tuya con respecto a la catequesis, a la pastoral de la salud, a los enfermos que acompañaste y que pudiste ayudarlos a hacer experiencia de Dios. Bien. Creo que cuando uno, un catequista, ¿no? Aprende a mirar como Jesús miró y puede transmitir eso a la otra persona, la misericordia, el amor, el enfermo cuando lo recibe, recibe esperanza, ¿m? Recibe esperanza, recibe fuerza para muchas veces soportar el dolor, ¿m? Y muchas veces también para hacer su Pascua de una manera feliz. Entonces, creo que una de mis experiencias más cercanas fue con mi hermano a punto de la muerte, y el hecho de que uno lo haya acompañado en todo ese proceso de enfermedad y aún de inconsciencia, pero hablarle de Dios, decirle
que se lo amaba, que se lo quería, que se lo acompañaba, que estábamos ahí presentes por medio de las palabras y de la fe. Dios obró de tal manera que hoy está entre nosotros después de 62 días de terapia, de dolor, de mucha, si se quiere poner entre comillas, oscuridad por la enfermedad, pero cuando un catequista, cuando un cristiano acompaña como hubiera acompañado Jesús, te puedo asegurar, Padre, que la vida del enfermo no es la misma. La persona que está al otro lado lo recibe porque uno es solamente instrumento de un Dios que ama y que sirve. Genial, muchas gracias, Padre Federico. Pastoral de la salud y catequesis, catequesis y pastoral de salud, atravesado por el concepto madre central que tenemos en estos micros, ¿no? La pastoral de la vida. Te agradecemos. Gracias, Padre. Gracias. Que tengas buen viaje también mañana, que vuelve a Buenos Aires. Muchas gracias a todos. Paz y salud. Hasta el próximo micro.